Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte. Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo espacio del Sábado del Libro Virtual. Es realmente Miami, esa ciudad de sueños en la que todo cubano alcanza su anhelada fortuna. Es realmente Miami, la ciudad de las oportunidades. Las respuestas a estas y otras interrogantes podrá encontrarlas el lector con el nuevo título que hoy se complace en presentar la editorial Nuevo Milenio. Miami, dinero sucio. Un libro que nos descubre la génesis de las fortunas que adquirieron una parte de la migración cubana en los Estados Unidos. Un poder económico que creció y que se alimentó con el sustento de los grandes círculos de poder político que han promovido durante más de 60 años el derrocamiento de la Revolución cubana. Por tanto, ponemos a su disposición una vasta información que desnuda las entrañas de una ciudad que bajo las estridentes luces y alaridos de poder cobija el terrorismo y amasa riquezas provenientes del narcotráfico, el lavado de dinero, la corrupción y el fraude. Esta es una profunda investigación que pone al descubierto por qué definitivamente se justifica el término de la mafia de Miami. Su autor, el periodista Edelberto López Blanch, periodista que actualmente trabaja en el periódico Juventud Rebelde, ha sido en varias ocasiones premiado y ha investigado profundamente la migración cubana, y a quien tengo ahora el placer de ceder la palabra. Buenos días, Edelberto. Bienvenido. Muchísimas gracias por esa presentación tan linda, tan hermosa. Gracias. Bueno, este libro como lo comienzo más o menos en el año 94, yo empiezo a hacer una investigación en Estados Unidos, que era sobre la emigración cubana. Es decir, se hablaba que había varias personas, muchas de ellas, que querían hacer relaciones con Cuba. Y bueno, fui a hacer una investigación que duró más de 4 o 5 años, es decir, fui varias veces allá a buscar, y hice un libro que se llama La emigración cubana descorriendo Mampara, donde muchos de ellos querían hacer relaciones con Cuba. Y en ese momento entrevisté más de 3,000 y pico de cubanos americanos que estaban en esa línea, es decir, eran la mayoría silenciosa que le llamaban, una mayoría que moderada, que no se metía en estas cosas en contra de Cuba. Y de ahí empiezo a ver que en muchos periódicos salían toda esta corrupción que había en Miami. Miami fue un centro de corrupción, y todavía lo sigue siendo, de muchos cubanos, porque motivado por Estados Unidos hizo una emigración, llevó una emigración desde el principio de cuando cae la dictadura de Batista, y aparecían millonarios por donde quiera. Eso fue que ellos le empezaron a dar dinero, la CIA le dio dinero, le crearon grupos como en la Operación Mangosta. En la Operación Mangosta se hicieron más de 55 empresas para hacer una campaña en contra de Cuba. Toda esta gente le dieron mucho dinero. Cuando finaliza esa Operación Mangosta, que sí se destruye, muchos de ellos se salen de esto, pero se quedan con esas empresas. También los mercenarios que ellos entrenaron, la CIA entrenó a muchos de ellos para hacer invasiones a Cuba y atentados a Cuba. Y esta gente conocían cómo entraban después por los cayos de la Florida. Es decir, tenían todos los recovecos porque fueron entrenados ahí para entrar acá. Y hicieron contacto con la gente de la cocaína en Colombia. Y empiezan entonces a traer marihuana con un marco madre que les llaman. Lo ponían en el medio y lo entraban por las costas. Después empieza la cocaína. Y eso fue, esos años 70, 80 fueron terribles allá, con mucha agresión. Hay un hombre que era Manuel Giverga, que era el representante más grande que tenía Nixon en Washington. Y ese hombre va a Miami a investigar por qué se decía que había una mafia en Estados Unidos. Y entonces él cuenta que de verdad había una mafia en cubano-americana que se estaba formando en ese momento en Miami y que estaba tratando de coger todos los puestos, tanto económicos como políticos.
Y ahí es donde viene el nombre ya de la mafia cubana en Miami. Esa entrevista salió en la revista Réplica en el año 1973, es decir, ya a principio de esto. Ahí empiezo, bueno, a investigar, fui a los centros a los periódicos, busqué muchos periódicos de la revista Réplica, Miami, ¿qué pasa Miami? Miami New York Times, el Nuevo Herald, que cuando eso también publicaban muchas cosas. Y también fui a las cortes, busqué datos en las cortes y muchas entrevistas con cubanos americanos que habían estado muchas cosas relacionadas con esta gente, pero se habían salido, pero tenían mucha información. Y a través de esa información fui buscando entonces estas investigaciones de lo que estaba sucediendo. Así fue ocurriendo. Estuve ya hasta el año 2001, que fue la última vez que estuve, es decir, no estuve, después ya estuve más en Estados Unidos, pero para ese libro fue hasta el año 2001. Se hizo un libro primero de esto, una primera edición que la hizo también en Nuevo Milenio, cuando aquello se llamaba, tenía otro nombre, no me acuerdo la editorial ahora cómo se llamaba, pero bueno, Nuevo Milenio, que ahora se vuelve a hacer, pero esta es ampliada. ¿Ampliada por qué? Porque toda esta gente han seguido en esta misma línea. Vamos a suponer, los sobornos en la radio y en la televisión. Sí. Eso es increíble. Aquí ellos dicen, aquí en Cuba no hay libertad de prensa, pero es que allí no hay. Allí, el Maslenik tenía una revista que se llamaba Réplica. Le pusieron más de 12 bombas. Destruyeron la revista. Pero es que cualquiera que hable a favor de Cuba, nada más que diga que va a hacer alguna relación con Cuba, lo cierran. Le cierran los negocios, le cierran todo. La campaña en la prensa es violenta. Allí en Miami, sobre todo, porque ya vas para arriba en Washington y no hay esas cosas, ni en Nueva York. Pero en Miami, el que hable a favor de Cuba, cualquier cosa, no a favor, nada más que diga que en Cuba han hecho vacunas nuevas, ya eso es terrible, porque eso es hablar del comunismo. Y entonces le caen arriba y lo desbaratan. Aquí, ¿qué pasa? Ahí estaban estaba Marta Flores, que diga, mejor dicho, estaba, bueno, varios de ellos que cogían dinero, le daban dinero de la propia dirección de Estados Unidos, es decir, de la administración de Estados Unidos a través de la broadcasting y todos esos negocios. Cogían miles y miles. Cuando el caso de los 5, también ocurre la misma cosa. Le dan dinero a través de estas instituciones que son dirigidas por el gobierno norteamericano y ahí aparecen varios de ellos. Estaba como Pablo Alfonso, Wilfredo, varios de ellos que le dieron miles y miles de dólares para que hablaran en contra de los 5. Es decir, en el momento que se está haciendo el juicio de los 5, es una campaña violenta contra eso. No digo yo, tenían que condenarlo de todas maneras, porque es que estaban condenados desde el primer momento. Sí. Es decir, que todo esto que se habla ha sido así uno tras otro. En nuestra nueva revisión que hago, seguí buscando informaciones y me encontré que varios de la Fundación Nacional Cubana Americana, que ya en el primer libro también aparece todo lo que hacía Mascanosa. Mascanosa era el jefe de toda esa mafia, dirigido por Estados Unidos, apoyado por Estados Unidos. Es decir, que tenía toda la representación con tremendas conexiones porque eran amigos del presidente, amigos de Jeb Bush, que era el hijo del presidente y el hermano del otro presidente. Y esta gente eran famosos. Vamos a suponer el caso de Carlos Salman. Carlos Salman fue de los que llamaron a Washington para crear la Fundación Nacional Cubana Americana. Él y Raúl Masvidal. Estos dos fueron los que fueron allá, los llamaron allá la CIA, tuvieron una reunión y le dijeron que el que iba a ser el presidente de la fundación, que iba a ser Mascanosa. Y Carlos Salman era un agente súper importante en Miami. Tan es así que cuando muere le ponen un nombre a la calle de Carlos Salman. Aparecía ahí en la calle, una calle inmensa con el nombre de Carlos Salman. Carlos Salman después que se muere en el 2001, pero en el 2007 aparece ya en Colombia una conexión que había con la mafia, con la cocaína. Y se destapa lo que tenía era 2 empresas que traían toneladas de cocaína a Miami y tuvieron que sacar a Carlos Salman de la calle y empezar a decir que sí, era verdad porque se descubrió desde el otro lado. Raúl Masvidal era el otro de la fundación. Lo mismo ocurre.
hizo una corrupción robándose unas obras de arte, más de $150,000, y también lo juzgan. Aparece Bosch Menéndez, nunca ellos los condenan. Bosch Menéndez ha estado 2 veces, la última vez estuvo con 17 cargos. Y Bosch Menéndez todavía es el representante es decir, el director de Relaciones Internacionales del Senado. Un tipo súper importante para allá, de New Jersey, demócrata, en contra de Cuba por completo. Estuvo relacionado con un doctor, llevaron prostitutas a Dominicana, tomó dinero, trató de buscarle forma que este médico hiciera convenios y tomara dinero del gobierno. Es decir, después que le hacen el juicio, que no pudo hacer una reclamación, lo llevan a juicio, pero al final lo dejan sin problema. No hay lío, no hay problema ninguno, sale absuelto. El mismo caso son muchos casos, los hermanos Céspedes, 2 importantes también de la Fundación Nacional Cubana Americana. Supermillonarios, de todo tienen, casas, de todo, juegos, de todo hacen. Y esta gente, 2 miembros de la fundación, directamente de la Fundación Nacional Cubana Americana, también le robaron al Medicaid. Ayer el robo al Medicaid es horrible, porque toman a los viejitos, los llevan, le dicen, mira, vas a atenderte, y ahí empiezan a sacarle dinero por una placa, $300, y así, cuando viene a ver, son miles y miles y miles y miles de millones lo que le cobran, y muchas veces los viejos ni los atienden. Le dan el dinero, le dan 100 pesos a los viejitos, y por ahí ellos sacan cantidades. Y esos robos del Medicaid son constantes en Estados Unidos. Es decir, hay muchas facetas, son tantas, que yo creo que además de eso hay que hacer una investigación más grande, porque muchas personas no saben lo que es esto, no saben cómo ha sido que esta mafia cubano-americana se asentó allá tan fácilmente, porque lo dejaron entrar a Estados Unidos, los llevó para contrarrestar contra Cuba, es decir, hacer una migración fuerte, una migración que tuviera dinero y que podía hacerse, y en Cuba no se podía hacer eso. En Cuba teníamos que pasar trabajo con todos los bloqueos que nos han impuesto. No sé si... Bueno, sin dudas, es un título muy interesante, y ha llegado a este punto en las que conocemos las motivaciones de su autor. Solo nos resta invitarlos a leerlo. Muchas gracias. Significa precisamente más cultura y más arte.